Iba la China para arriba y se suponía que en X años iba a alcanzar Estados Unidos. Pero eso suponía que Estados Unidos iba también a seguir un nivel de crecimiento que no siguió. Los países encuentran más atractivos los lugares donde su rentabilidad es mayor y donde pagan menores salarios. Usted ha escuchado hablar de la palabra globalización. En esta ocasión vamos a hablar de el lado oscuro de la globalización. No se vaya. En un mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea, universidadparalíderes.com. El lado oscuro de la globalización. Para desarrollar este tema me acompaña Mauricio Díaz. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Y Marcial Solís. Qué bueno, es delicioso estar aquí con usted dialogando. Extraordinario, muchas gracias. Marcial, ¿qué es eso de la globalización? ¿Se come con frijoles eso? ¿Qué historia? Porque la gente... Mira, la globalización no es que es algo nuevo. Estamos hablando de un fenómeno de la gente queriendo comunicarse con gente de otros lados. Hablamos de globalización de repente cuando Marco Polo fue a la China, cuando Cristóbal Colón descubrió América. ¿Será cierto que descubrió América? Bueno, o fue Leif Erikson, que también hubiera sido un fenómeno de globalización. El ser humano siempre quiso. Esto entre paréntesis, ¿verdad? Porque cuando le dijeron a Eduardo Galeano de que Núñez de Balboa había descubierto el Pacífico, él levantó la mano y dijo: profesora, es que los indios eran ciegos. Digamos, perdón la interrupción. No, está bien, está bien. Es un humor, pero si no me cortan la cabeza. Caracterizamos con ese nombre más bien un fenómeno obviamente más reciente de los últimos años y que estuvo apuntalado en esa revolución tecnológica de la computadora, el internet, la apertura de relaciones comerciales entre países. ¿Será cierto que surge después de la caída del muro de Berlín? Pues al menos se potenció mucho más, definitivamente que sí. Pero es que no solamente es el acontecimiento del muro de Berlín como tal, o lo que sucedió con la implosión que hubo en la Unión Soviética, sino que tenía que ver también con los avances científicos, tecnológicos, con las nuevas formas de comercio, con el aparecimiento del dinero plástico, las tarjetas de crédito. Hoy hay un montón de elementos adicionales que se dieron, que potenciaron la relación entre países y que, bueno, de alguna manera... podemos decir que tiene algunos efectos positivos, pero también podemos decir que tiene algunos efectos negativos. Vamos a hablar de eso. El programa surge eso del lado oscuro del pensamiento de una periodista italiana, mencionaba Extracámaras, el libro La economía canalla. Solo el nombre sugiere, ¿no? Y sugestiona un poco. Y habla sobre ese fenómeno que claro, que la sociedad occidental se mira comprando cosas a precios impresionantes, casi irracionales, pero por el otro lado de la moneda, entonces está la gente allá que gana una miseria. Por ejemplo, que estaba ganando 50 centavos la hora o por día, qué sé yo. Entonces ella le llama, esa es la parte canalla del sistema. ¿Qué piensas? Bueno, básicamente, a pesar de que la globalización es un fenómeno antiguo, pero que tiene mayor impulso en los últimos 20 años, por algo que se llamó el Consenso de Washington, y que básicamente establecía que a través del mercado todos los problemas del desarrollo y de la inequidad o de la injusticia podrían resolverse. Aunque parezca mentira, es un criterio de hace unos 20, 25 años que se creyó que era real, aunque sabemos que en el fondo eso no es así. Es absolutamente válido pensar ahora
que después de que por mucho tiempo la economía japonesa era la del segundo lugar en el mundo, esta semana ahora ya no lo es y es la economía china. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Bueno, a pesar de que es un Estado considerado socialista o comunista, según el criterio, es también un lugar donde ha habido cierta apertura al otro Pero vayamos tema, al término, capital. vamos al término canalla. Tú vienes y eres dueño de una empresa, ¿ok? Y entonces fabricas esto y le pagas 10 centavos si tú lo vendes a $1. Exactamente. Y entonces, claro, el otro compra, pero el otro se está jorobando porque le estás dando 10 centavos, lo estás explotando. Porque la globalización se ha dado con mayor intensidad en el caso económico. Los países encuentran más atractivos los lugares donde su rentabilidad es mayor y donde pagan menores salarios. ¿Quién paga los menores salarios? Particularmente los países del tercer mundo. China paga esos menores salarios y por esa razón tienen una capacidad de crecer anualmente en promedio más o menos 10%. Se ha llegado a decir por Banco Mundial y Fondo Monetario recientemente de que China reemplazará a Estados Unidos en el 2020 y hay varios economistas Yo creo que lo ya han la dicho reemplazó en el 2030. Es muy probable, pero en términos muy generales, pero en términos científicos no es así. Dicen Todavía que habrá que ver la deuda de tiene. China hacia los Estados Unidos, es que dicen que está hipotecado los Estados Unidos, un montón de bonos que está tratando de pagar. ¿Qué sabes tú de eso, de esa deuda de los gringos con los chinos? Los excedentes económicos de la China los ha estado invirtiendo comprando papel bonos norteamericano. del Estado, claro. Probablemente no los bonos tóxicos que generó la crisis, sino posiblemente, bueno, se está adueñando de reservas internacionales importantes en dólares, ¿verdad? Eso es una gran realidad. Y como decía Mauricio, iba la China para arriba y se suponía que en X años iba a alcanzar Estados Unidos. Pero eso suponía que Estados Unidos iba también a seguir un nivel de crecimiento que no siguió. Estados Unidos ha bajado. O sea que el tiempo en que la China pueda superar a Estados Unidos desde el punto de vista estrictamente económico es más cercano. Pero ojo con algo que quiero destacar aquí. No es toda la China, porque tú estás hablando de las canalladas. Mira, en la China hay ciertas regiones que tienen un buen puerto, que tienen una serie de condiciones, así es, y que es fácil ubicar en esos lugares empresas maquiladoras conectadas al mundo internacional y hacer las relaciones comerciales eficientes, etcétera. Pero eso no es toda la China. Hay un país inmenso y hay un montón de regiones de la China que no están compartiendo todos esos beneficios, ni es un excedente económico repartido por igual en una sociedad socialista. En la China es donde están naciendo el mayor número de millonarios en este momento en el mundo, y yo siento que eso va a generar en un mediano largo plazo dentro de la misma China una contradicción por la repartición de los excedentes económicos de ese progreso, y habría que ver si ese progreso lo vamos a tener que poner entre comillas dentro de un tiempo. ¿Y esto de cuál es China? Si se incluyera ahora esa China y Taiwán, sin duda el Producto Interior Bruto sería superior al de Estados Unidos y estaría, como en efecto lo está, en el primer lugar. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir dialogando sobre este tema. No se vaya, quédese con nosotros. Cambiar el mundo es una empresa imposible de llevar a cabo para un ser humano. Pero dos fabricantes de bicicletas decidieron cambiarlo y lo lograron. Hoy en día, la visión de los hermanos Wright se ve por doquier y el mundo nunca volverá a ser lo mismo después de ellos. Universidad para Líderes forma personas que tengan visiones que transformen la vida de personas. Para más detalles, visítenos en internet universidadparalíderes.com.
Estamos hablando acerca del lado oscuro de la globalización, Marcial. El último mes la balanza comercial entre los Estados Unidos y la China fue deficiente en una forma impresionante en contra de los Estados Unidos. Ahora, el tema, y aquí viene una cuestión moral, ¿por qué? Porque los Estados Unidos es una sociedad consumista completamente. Quiero esto, no importa, meto las tarjetas de crédito, y entonces China se está aprovechando de eso. Hablemos de ese elemento ético. Sí. Pues recuerda tú que el fenómeno económico es un fenómeno dinámico. Ese exagerado consumismo que hemos visto históricamente en Estados Unidos, desde el siglo pasado para acá, de la Segunda Guerra Mundial para acá, en este momento ya no lo está haciendo tanto. Ha estado entrando el consumidor norteamericano en un periodo de temor, duda, reflexión, depresión, que lo están haciendo en este preciso momento ser un inversionista menos arriesgado, un consumidor más cuidadoso, y de repente, aunque el gobierno de Obama quería que hubiera más gasto mundial con la reunión que hubo hace unos meses de los G20 para lograr la recuperación de la economía mundial, pero quizás más bien era la recuperación de la economía norteamericana la que él buscaba, pero a través de estimular los mercados europeos. Paréntesis, el iPad de Steve Jobs que sacó, estaban estimando vender tanto y vendieron casi el doble. En algunas cosas sí. Hay cosas que impresionante el consumismo de la gente. Si tú miras el consumo global, ese es un producto nada más, pero si miras el consumo global de la economía norteamericana, no se restablecen los niveles de antes y no se dispara, no se dinamiza la economía ni genera nuevas fuentes de empleo tan fácilmente. No. Eso como que va a ser bien lento. Va a ser lento. Pero mira Europa decidió ponerse a dieta, decidió, ¿sabes qué? Estados Unidos, nosotros no vamos a gastar y nos vamos a poner en orden, vamos dentro de nuestro presupuesto. Queda la China entonces en medio, ¿quién le va a comprar a quién? Y ese fenómeno que no se va a convertir entonces en una gran explosión de mercados de países, a la China también la va a afectar. ¿Y será que los norteamericanos cuando van a Walmart, Kmart y todos esos JCPenney, todos esos lugares, están comprando todas las cuestiones que se hacen en China, están haciendo a China grande, pues? Estamos todos, ¿por qué? Porque esto, si hiciera en Estados Unidos, costara $10, pero hecho en China me cuesta $1 y yo no voy a ser bruto, yo voy a comprarlo a $1. Básicamente los argumentos que se usan técnicamente es que pagan mano de obra baratísima, es decir, hay seres humanos que están pagando con su propia vida el costo de los artículos, de forma tal que incluso casi hay niveles de esclavitud en las fábricas chinas. Y el otro elemento que también es importante está relacionado con el valor de la moneda. Estados Unidos y varios países europeos han acusado a los chinos que tienen subvaluado su moneda, es decir, que en realidad vale más de lo que ellos señalan, y eso les permite ser un poco más competitivo. Pero también está el otro elemento, ese deseo de obtener de un sector que no es necesariamente el chino, sino de la influencia occidental, que vieron que era mejor trasladarse a estos lugares en vez de producir bienestar en sus propios países de origen, en sus propias naciones y con sus propios ciudadanos. Es decir, allí hay ese lado macabro de la globalización en la que por rentabilidad y por el deseo de obtener, yo dejo de ser un sector que beneficio a mi propio país y a mi propia gente y me voy a otro lugar donde no voy a beneficiar tampoco a ese país y a esa gente, pero sí va a tener niveles de utilidad desmedidos. Hay un capital especulativo muy grande en el mundo que se mueve en cantidades verdaderamente impresionantes, y hay varios sectores que han venido diciendo que prácticamente la economía del mundo se maneja por lo que llamamos economía subterránea, es decir, toda esa economía que no aparece tan claramente, que no es tan visible y que es transparente, sino más bien por aquella economía en donde el mundo de la droga, en donde el mundo de la especulación se convierte en un instrumento para continuar acumulando dinero a costa del bienestar de la gente, a costa del beneficio climático. Ya ahora hay un frente frío en agosto en el polo norte de Estados Unidos, digamos Canadá y México, y en cambio en los países latinoamericanos nos estamos inundando, en otros hay demasiada sequía, porque hay un deseo tan enorme en obtener utilidades pronto y en cantidades tan masivas que la gente ni siquiera va a poder gozarlo, ni siquiera lo va a poder almacenar en las condiciones que se ha hecho. Si hubo una iniciativa interesante, varios multimillonarios como Bill Gates ha mencionado de que pueden dar el 50% de su capital. Hubo uno se supone que es el más grande, que en términos de mucho dinero, el señor Slim de México, que dijo que él tenía otras alternativas y otras ideas, pero pareciera de que ya hay también esa idea
de que el planeta ya no puede sostenerse, que esa sostenibilidad social y económica no puede darse. Una pregunta, Marcial. Marcial es economista, ¿ok? ¿Cuál es el futuro económico del mundo con todo este fenómeno de la globalización? Aquí hay una profecía, mi hermano, si no hacemos cambios como deberíamos, nosotros estaríamos viendo un mundo apocalíptico. Mira, a ver, ¿en qué sentido? Yo recuerdo un libro cuando era estudiante de economía, un libro que se llamaba The Monopoly Capital, de Paul Baran y Paul Susi, unos economistas norteamericanos. ¿Eres por casualidad discípulo de la escuela de Chicago, hermano? No, pero en mis tiempos estudié en la escuela de Chicago y creí en muchos postulados de eso y creí en la economía de libre mercado. Y la he visto fracasar y estoy Creí es pretérito indefinido. Estoy cambiando porque yo creo que yo tengo que cambiar y ayudar a que todos cambiemos. Mira, es como tener una gran pecera donde tú metes unos peces pequeñitos. ¿Y qué sucede? Esos comen plancton, comen fitoplancton, zooplancton, pero a esos se los comen unos pececitos más grandes. Al final tú metes al tiburón, metes a la ballena y esos se alimentan de los más pequeños. En la globalización el peligro, que es viendo la otra parte satánica o negativa del tema, es donde unas empresas sin control, sin que el Estado ponga reglas de juego, sin que las instituciones antimonopolio hagan su papel como debe de hacerse, te vas a ir encontrando con que de repente los más grandotes se van a ir comiendo a los pequeños y los van comiendo. Y Obama dijo eso. Obama en su campaña habló en contra del outsourcing. Y dijo que iba a traer otra vez a esas compañías a Estados Unidos. ¿Qué piensas de esa opinión de Obama en su época? No creo que lo logre. Lo que puedo decir es que, exacto, o sea, sus promesas nobles de campaña están encontrándose con la fría realidad. Con la fría realidad. Sí, y no es tan fácil componer al mundo, sino somos todos los seres humanos al nivel de cada quien en lo individual el que decide cambiar. Más creo yo que los políticos, creo que más bien la gente de las iglesias puede jugar un papel de factor de cambio en función de esto. Que los políticos. Pero hay dos iniciativas que son muy importantes, una del presidente Obama para tratar de regular el sistema bancario, el sistema financiero norteamericano, que produjo el problema inmobiliario. Lo plantea bastante el doctor Stiglitz en Caída Libre, su último libro, pero también es importante ver la iniciativa europea en la que también tuvieron que intervenir para tratar de controlar los excesos que algunas compañías estaban haciendo, porque ponían en entredicho la situación en Grecia, la situación de Portugal, la situación de España, un poco la de Italia, la de Bélgica y la de Irlanda. Tengo que ir a una pausa, me dice que tengo que ir a una pausa, bueno. Seguimos hablando, no se vaya, quédese con nosotros. Raúl Saldívar ha escrito una serie de libros que son usados como texto en universidades y seminarios del continente. Teología sistemática, la primera teología sistemática escrita por un latinoamericano. Crítica bíblica, un enfoque evangélico a las técnicas de investigación del texto sagrado. Doctrina de la santidad, un estudio histórico y teológico sobre este interesante tema. El rostro hispano de Jesús, un trabajo escrito para los inmigrantes hispanos de los Estados Unidos. Adquiéralos en cualquier librería que venda libros CLIE. Globalización, el lado oscuro. Entonces, extracámaras estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la solución a este enredo en el que estamos metidos, no? Claro, ahorita el mundo quizás tiene más preguntas que respuestas sobre estos temas, porque fíjate, en los años 80, pues, la estatización absoluta demostró que no era la solución. Sí. Ahora, en este momento, vimos que el libre mercado colapsó. ¿Qué hacemos entonces? Yo me ubicaría en medio, de hecho, estoy intentando ubicarme en medio. Y estaría pensando en temas como la economía social de mercado, como el cooperativismo, como la asociatividad, elementos de una sociedad. ¿Cuál es la solidaria. Economía social de mercado? Bueno, de alguna manera un modelo ejemplificante de esto podría ser el de la economía alemana, lo que usaron los alemanes para salir de la crisis en que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial.
Tal vez no es únicamente eso, lo que se llamó el milagro alemán, pero es muy interesante que ellos tuvieron y tienen de hecho todavía sus prácticas de solidaridad y sus prácticas de subsidiariedad entre ellos mismos, donde las empresas pagan impuestos bien elevados para tener un papel del Estado que es bastante regulador, pero que a la vez ayuda mucho al desarrollo de su país. Y ojo con eso de que no es que sea fácil. Ahí te encuentras con que hay una tensión muy fuerte entre lo que son esa parte de la economía que quiere ser capitalista porque es en el régimen de la democracia y del libre mercado, pero tiene un fuerte componente social también. Y esos dos componentes, lo económico y lo social, están en una permanente tensión. Aunque el libre mercado per se no existe, ¿no? Porque siempre el Estado es gendarme de las relaciones del capital y el trabajo. Exacto, o sea, yo sí creo, es que estoy viendo que ante lo que sucedió en la crisis en Estados Unidos y en Europa, no se puede negar en este momento la importancia del papel del Estado. Entiendo. Vamos a ir entonces con Osiel Morel, quien nos va a hablar sobre este tema. Osiel, te escuchamos. La globalización es los avances, es producto de los avances en cuanto a comunicación y en cuanto a medios de transporte que ha alcanzado nuestra sociedad. Tales adelantos son capaces de hacer que uno llegue a cualquier lugar del mundo en un tiempo relativamente corto y que uno pueda recibir noticias del otro lado del mundo en prácticamente segundos. Y eso hace que nosotros podamos ver al mundo como una aldea donde todos estamos comunicados. Muchísimas gracias. Entonces, ¿es una maldición o una bendición la globalización? Porque si yo soy dueño de la Floor Chain y mando a hacer los Floor Chain a la India, entonces ya no los voy a vender a $100 como los vendí hace 20 años, sino a 70. Para la mayor parte de la población... es una bendición comprar un Floor Chain a 70, pues. Bueno, para quien puede comprarlo, pero la mayor parte de la población es quien la produce, por lo tanto es más los efectos desfavorables y negativos. ¿Bendición o maldición, Mauricio? No comparto ninguno de los dos. Yo siento que no todo ni una cosa ni otra. No todo puede ser tan religioso, pero sí puede desmarcar muy claramente de que la mayor parte de las personas que producen se ven seriamente afectadas. Sin embargo, hay algunos puntos de la globalización que son favorables, muy pocos, para la mayor parte de la población, muy pocos, pero que no dejan de ser importantes. ¿Tiene esto relación con lo que la Biblia nos habla de los últimos días, el Apocalipsis y esto? Bueno, uno podría encontrarle la relación y alguien hasta podría encontrar el versículo específico para poder aplicarlo, pero de manera muy concreta sí es cierto de que hay ahí un adelanto muy claro de lo que va a ser el mundo, particularmente en lo que tiene que ver con cambio climático, lo que tiene que ver con el manejo de la economía, pero todavía, a juicio muy personal, creo que hay cosas todavía pendientes y falta mucho tiempo. La energía atómica, ¿es buena o es mala? Es mala si la usamos para matar. Es buena si la usamos para energía en vez de la eléctrica y producir bienes y medicinas. Igual creo yo que va a pasar con la globalización. Creo que es muy temprano ahorita como para ser lapidarios en decir que es absolutamente mala o absolutamente buena, porque tiene las dos cosas en este momento. Pero cuando tú miras fenómenos sociales como lo que está pasando, sociopolíticos, económicos, como en Sudamérica, los países que están buscando un nuevo socialismo del siglo XXI y todo eso, aunque dices tú, bueno, ¿qué va a pasar en el mundo? Si de repente los que no son beneficiados por el progreso económico van a buscar un camino de ese tipo y el mundo puede terminar hasta en una violencia nuevamente, etcétera, etcétera, creo que esos son suficientes señales como para recapacitar y estar claros. Ni el Estado absolutista, ni el mercado liberado del todo. Tenemos que buscar un camino. Yo creo que el mundo tiene los suficientes elementos como para reflexionar y hacer sabias decisiones en el futuro. Yo lo miraría con esperanza. Muy bien, Mauricio, para terminar. Bueno, el punto central es quizá cómo encontrar el equilibrio entre lo que es favorable y lo que no lo es. Por otro lado, quizá reemplazar esas palabras que de repente son muy duras y que plantean una situación distinta a la que realmente ocurre, de tal manera en que el equilibrio es quizá la palabra central para poder encontrar un derrotero distinto. Hay cosas favorables,
la mayoría son desfavorables. Entonces, ¿cómo tratamos de convertir esto en algo mejor? Hay mucho que hacer. La teoría económica la plantea todavía de manera muy general. Hay incluso planteamientos recientes que nos permiten pensar que efectivamente, aún y cuando se ha avanzado, la teoría económica todavía en esa área tiene mucho que decir. Entonces, la globalización, si dijéramos, ¿tiene un lado oscuro o no tiene un lado oscuro? Sí tiene un lado oscuro, pero en la historia de la humanidad todas las teorías económicas han tenido un lado claro y un lado oscuro. De hecho, por esa misma contradicción de lo bueno y lo malo, es que la ciencia económica es tal vez una de las ciencias más debatidas. Y tú platicas con cualquier persona y tal vez no son economistas ni saben nada de economía, pero te discuten de economía, porque les afecta en su vida personal a todos. Es una ciencia muy retadora y en este momento, como decía más temprano, tal vez tenemos más preguntas que respuestas, pero es justamente el reto del economista, encontrar el camino para lograr quizás la compensación social. Hay algunos elementos que están surgiendo, que se están utilizando en el mundo, que se utilizan muy imperfectamente, pero que pueden mejorar. Hay que pensar que sí podemos, el ser humano, trascender sus problemas y sus situaciones y llevarnos a un estadio social, político y económico mejor en el futuro. Muchísimas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Creo que ha quedado suficientemente claro el tema de la globalización, cómo funciona esto, y una de las conclusiones a las que hemos llegado es que per se no es buena, no es mala, todo depende realmente del ser humano y la orientación que éste le dé, todo radica en el corazón. Y básicamente esta es la obra que Cristo hace, y si Cristo está gobernando la vida del ser humano, entonces nosotros vamos a darle la orientación correcta a nuestras relaciones comerciales, económicas, conductuales, sociales, etcétera.